Bienvenido a una nueva entrega de esta serie que denominamos Avivamiento en, cada una de las iglesias. Hoy tenemos un avivamiento para Sardis, así que prepárate porque el Señor tiene una bendición para vos a través de esta palabra. Quiero que juntos podamos hablar de esta ciudad, de lo que fue pasando a nivel histórico y profético, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra del Señor. Sardis abarca desde el 1517 al 1750, en lo que sería proféticamente la iglesia cristiana. Esa palabra de Sardis estaba para una iglesia local, como lo decimos siempre, pero también destinada a una época en particular. Claro que las profecías tienen picos de cumplimiento y tiene actualidad y vigencia hoy para muchas de nuestras congregaciones y también para cada uno de nosotros. Por eso la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Sardis era una ciudad que en su tiempo fue capital del antiguo reino de Lidia, ciudad importante en su momento, que luego fue muy prominente también en lo que era el comercio. Hoy en día sería Sard, provincia turca de Manisa. Allí se encuentra hoy lo que antes era Sardis o Sardes, también pronunciado en algunos lugares. El significado de esta palabra es los que escapan o los que salen. Y seguramente no es casualidad este nombre, ya que lo que abarca es la época de la Reforma, tiempo de gran avivamiento, pero era un grupo muy pequeño y reducido el que se animó a enfrentar a la iglesia y al poder papal de aquellos años. Vamos juntos a compartir entonces la palabra del Señor y vamos a ir desglosando algunos versículos y dejando que el Espíritu Santo nos ministre y nos hable. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, comienza la palabra del Señor diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La presentación del Señor es fabulosa, nos muestra su plenitud. Los 7 espíritus de Dios nos hablan de que Él le estaba diciendo a la iglesia que en Él está todo el poder, está toda la sabiduría, está toda la gloria. Pero también nos muestra que Él es el soberano. Dice que Él tiene las 7 estrellas, las tiene Él. Él es el dueño. ¿Por qué el Señor tiene que salir a decirle esto a la iglesia? ¿Acaso no lo tenía claro? Bueno, parece que no era así en Sardis y tampoco lo fue en la época que hablábamos antes, que abarca esto del 1517 al 1750. Mirá lo que en la misma presentación ya el Señor le habla a la iglesia y por supuesto hoy a nosotros. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Este mensaje comienza fuertemente confrontando a la iglesia y al liderazgo, diciéndole que eran, en los términos que podríamos usar aquí entre los jóvenes, unos caretas. Vivían de la apariencia, de las buenas obras y de mostrarle al mundo o a la sociedad que todo estaba bien, que la iglesia estaba bendecida. Pero el Señor mira todo lo que el hombre quizá no puede ver. Y Él dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Qué palabra tan fuerte! ¿Qué reflexión podemos hacer ante semejante acusación del Señor a su iglesia? Porque la iglesia somos nosotros. Ya Sardis no existe como tal. La época de la Reforma ya pasó. Esto es para nosotros hoy. Esto es para aquellos creyentes que creen que pueden agradar a Dios solo con cosas externas,
con servicios, ayuda social, querer quedar bien o pasar tiempo en actividades que pueden ser muy buenas y hasta de gran bendición. Pero ¿cómo está el corazón? Las actividades no están mal, la ayuda social mucho menos. El servicio de Dios todos lo tenemos que realizar, pero el Señor conoce nuestras obras y también las intenciones y las actitudes con las cuales las realizamos. Por eso Él dice claramente, ojo porque estás muerto. La palabra muerte significa separación. Así que Dios está diciendo, hay una separación entre ustedes y la vida. Y todos sabemos quién es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La iglesia estaba perdiendo lo más importante. Tenía apariencia. Tenemos que decirle basta a las apariencias. Está bien que hagamos cosas y no tenemos por qué dejarla de hacer. Tampoco decir, bueno, no hago nada, total, no. Pero si en nuestra vida las cosas están mal, ¿para qué aparentar? ¿Qué mejor que ir a la presencia del Señor, llevándole nuestro arrepentimiento y entregándole nuestro corazón para que Él vuelva a vivificarlo? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos vivifica, nos vuelve a dar vida. Esa es una de las preguntas que hace el salmista, ¿volverás a darnos vida? Consejos que el Señor le da a Sardis y hoy a nosotros. En primer lugar le dice, sé vigilante. Este es un consejo imperativo que claramente le dice, despertate de la anestesia. Tenés que estar como un guardia, como un sereno que toda la noche está despierto, preparado, esperando el regreso del Señor. También le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Cuando hablamos de afirmar, estamos hablando de hacer firme. También está diciendo que todo estaba al borde de la muerte. O sea que lo que no había muerto estaba en coma. Porque claramente acá vemos que le dice las cosas que están para morir y antes le dice estás muerto. Así que hay un recurrente consejo del Señor de reactivar la vida. Por eso cuando hablamos de avivamiento es reverdecer, avivamiento es vida, es mover del Espíritu Santo con plena libertad. Pero la muerte no glorifica al Señor cuando estamos muertos, porque ¿qué nos mata? El pecado. ¿Qué nos separa del Señor? Esas cosas que en la palabra de Dios claramente nos muestran que nos alejan de la presencia de nuestro Dios. Y luego continúan los consejos y le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Un poquito aquí lo que encontramos en estas palabras es que el Señor hizo como una búsqueda y puso en balanza las acciones de la iglesia en Sardis. Es como que las puso, las pesó y como dijera en algún momento el Señor a través de Daniel, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. En aquella palabra que el profeta le da una revelación allí a uno de los reyes de Babilonia. Entonces, Sardis tenía el mismo problema. Había sido pesadas sus obras, pero estaban imperfectas. ¿Qué es lo que le da perfección a una obra? Que la hagamos con fe, que la hagamos por amor y con la actitud de solamente agradar a Dios, no a los hombres, no a la religión, no a una institución. Luego dice también, acuérdate pues de lo que has recibido, acuérdate. Con facilidad olvidamos las cosas que Dios nos dio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, una de las cosas que Dios le pide es que no se olvide de dónde los había sacado, porque eso podría traer desgracia.
Y de hecho, cada vez que el pueblo de Israel se olvidó de Dios y de dónde lo sacó el Señor, cayó en cautividad y tuvo grandes fracasos. Pero decime la verdad, ¿no nos pasa lo mismo a nosotros? Cuando nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, los pecados que nos perdonó, y nos ponemos a mirar la paja del ojo ajeno, y a criticar al otro, y a murmurar o a poner en balanza lo que el otro hace o dice, y nos olvidamos de lo que hizo por nosotros el Señor, de lo que nos dio a nosotros, su perdón, su salvación, sus milagros, sus beneficios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Y luego dice, y guárdalo, atesóralo. Cuando algo lo guardamos tiene que ver con cuidarlo, con retenerlo. Y después dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué importancia la de velar? Jesús habló de esto a través de la parábola de las 10 vírgenes. Habló de velar y orar, porque Él viene como un ladrón en la noche, y ese término lo encontramos acá. Dice, vendré sobre ti como ladrón. Lo mismo que Jesús había usado en los evangelios enseñando a las multitudes. Como un ladrón en la noche, sin que nadie lo esté esperando. De hecho, las 10 vírgenes habían quedado dormidas, pero 5 habían sido sensatas y habían comprado el aceite, símbolo de la unción, símbolo del Espíritu Santo, símbolo de una comunión y de una relación con Él. Y 5 no. Entonces, encontramos que las 5 sensatas, cuando oyeron que el esposo venía, pudieron salir a recibirle. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cuánto aceite hay? ¿O tenés que salir a pedir prestado? Hoy en día la gente corre atrás de siervos ungidos de Dios para decirle, ore por mí, únjame, páseme la unción. Bueno, muchas veces eso tiene que ver con que no estamos como las 5 vírgenes sensatas, sino buscando el aceite que otro pagó el precio de la oración, del ayuno, de la búsqueda para tener. Vos tenés al alcance la unción. Vos tenés al alcance de una búsqueda, de una vida íntegra para Dios, que ese aceite del Espíritu llene toda tu vida. Y eso es avivamiento. Ahora viene la otra parte, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y esto sí, yo creo que muy fuertemente está hablando de aquellos reformistas, Martín Lutero, Juan Calvino y tantos otros, que en sus naciones dijeron basta a una iglesia muerta, que ya lo único que le importaba era lo político, el dinero y quedar bien con cierta clase social. Era decirle basta a una iglesia que ya no quería que la gente común pudiera leer la palabra de Dios. Y las misas eran en latín. Nadie podía leer la Biblia. Esa Biblia que hoy vos podés comprar en cualquier lado, adquirirla en internet, tenerla en tu tablet, en tu teléfono, en el idioma que sea. Pero en esos años no había manera. Por eso hubo unos pocos valientes que se decidieron a salir de esta situación. Primeramente, no manchando sus vestiduras. Dijeron, no nos vamos a dejar llevar por todo esto. Fueron amenazados, muchos fueron perseguidos, murieron. Esa iglesia de grandes obras y de grandes maravillas fue la que hizo la Inquisición, matando a todo aquel que se opusiera a las enseñanzas de la iglesia. Qué importante es entonces recordar a estos hombres de Dios, valerosos, que se animaron a confrontar y llevar un gran avivamiento que se soltó a través de ellos, de esta gente que dijo, nosotros no nos vamos a manchar. Y dice la palabra del Señor, sus vestiduras fueron dignas, fueron blancas. Por eso el Señor promete, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Así como esta gente tuvo vestiduras blancas. Los que venzan de Sardis, los que salgan de este vestido manchado, de esta vida
aparente y puedan vivir una vida sincera para Dios, rendida, entregada a Él. A ellos, dice, les voy a dar vestiduras blancas. Y tremendo lo que luego va a expresar el Señor. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y de alguna manera es como que el Señor expresa cierta satisfacción. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es como que el Señor va a decir, mira, fulano no negó mi nombre, mantuvo sus vestiduras blancas y ahora yo le doy nuevas vestiduras blancas. Y su nombre va a estar bien escrito en el libro de la vida, nadie lo puede borrar. Qué promesa tan maravillosa. Qué precioso ver al Señor tan activo a favor de estos pocos que no aceptaban lo que estaba pasando en Sardis. No aceptes en tu vida las cosas que te pueden dejar lejos de la bendición más grande que es pertenecer a los que están escritos en el libro de la vida y que son premiados por el Señor con vestiduras blancas que habla de su santidad, de su honorabilidad y de su gran entrega y sacrificio por Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué no oramos? Y si vos querés un avivamiento en tu vida, pero te das cuenta que venís aparentando cosas. ¿Cuántas veces hemos aparentado? Aparentamos santidad, aparentamos fidelidad, aparentamos cosas que el Señor sabe que lo único que hacemos es matar nuestra vida espiritual. Si tenés que sacar de tu vida vicios, pornografía, infidelidad, lo que fuera, palabras fuera de lugar. Podríamos nombrar y nombrar mentiras, engaños, falsedades. ¿Para qué quedar bien con el hombre si estamos quedando mal con Dios? Yo te invito a que te arrepientas, como dice aquí la palabra. Que te saquen la careta y le digas, Señor, yo no quiero caretearla más, como dicen los jóvenes. Yo te quiero servir y amar de todo corazón. Porque hay gente que se confunde y piensa que dejar de caretear es dejar de ir a la iglesia. Si yo no soy careta, no voy a la iglesia. No sos más careta que antes. Pero la verdadera forma en que nos sacamos la hipocresía es con el arrepentimiento, con la confesión de nuestros pecados y con el lavamiento de nuestras vestiduras por la sangre de Jesucristo. Y ahí viene una reforma en nuestra vida como la hubo en el 1517 con estos hombres de Dios. Que haya una reforma en tu vida, porque una reforma no es otra cosa que un avivamiento del Espíritu que te va a llevar de una vida pobre y sin fruto a una vida bendecida por el Espíritu Santo de Dios. Cerrá tus ojos ahí donde estás y juntos vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con estas personas que están del otro lado. Bendice a mi hermano, a mi hermana que en esta hora está orando a ti y quizás está con lágrimas en los ojos, teniendo que arrepentirse de obras muertas, de obras sin sentido, que han sido hechas solo para buscar el favor del hombre, o para quedar bien o recibir gloria humana. Señor, trae quebrantamiento al corazón, trae arrepentimiento. Y permite, Señor, que ahora haya una reforma en ese corazón. Que tu Espíritu Santo sople aliento de vida y haya un avivamiento del Espíritu para que todas las cosas sean reformadas en su vida, en su familia, en su carácter, en sus emociones. Toca, Espíritu Santo, la vida de cada uno de aquellos que está escuchando esta palabra. Yo declaro avivamiento para aquellos que dicen yo soy como Sardis. Sopla, Espíritu Santo, y haz algo nuevo en sus vidas. Padre, yo te lo ruego, te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente y que inicies una verdadera reforma en tu vida. Nos vemos en la siguiente
entrega. Bendiciones.